Damos gracias a Dios porque nuevamente nos permite tener un día para estudiar su palabra. Recuerden que durante todo este trimestre estamos estudiando el tema la educación y esta semana hemos estado hablando sobre la familia como el primer lugar donde reciben instrucción los más pequeños, la nueva generación. Hoy, día jueves, vamos a hablar sobre el tema No os olvidéis. Pero para poder hacerlo, vamos a invitarles a orar con nosotros para que el Espíritu Santo nos acompañe. Querido Padre, gracias te damos por tus misericordias, gracias por tus bondades y gracias porque nos permites aprender la historia sagrada de cómo tú has intervenido en la vida de tus hijos. Hoy ayúdanos a aprender la lección de no olvidar y de repetir a la nueva generación tus grandes bondades. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Damos la bienvenida a nuestro hermano Joel Fabián, que también es docente en el Colegio Adventista de Soyapango, y le agradecemos, al contrario, nosotros estamos agradecidos porque puede acompañarnos para poder aquí hablar un poquito de los temas que estamos tratando. El tema de hoy tiene que ver con un pasaje en el libro de Deuteronomio, todo un capítulo, el capítulo 6 de Deuteronomio. Y estamos invitando a todos los que están escuchando Radio Adventista o que están viendo esta transmisión para que vayan y lean. Nosotros aquí solamente haremos un comentario porque el capítulo es un poquito extenso. Pero en esencia, hermano Joel, ¿de qué nos habla este capítulo? ¿Qué principios de enseñanza nos presenta el Señor aquí que son tan importantes, que fueron para el tiempo de Israel importantes, pero que son importantes para nosotros hoy en el siglo XXI? Así es, Dios inspiró a Moisés a que le hablara al pueblo ya en las postrimerías del viaje de 40 años a través del desierto, cuando estaban a punto de entrar a la tierra prometida. Y básicamente les dice una frase que es la que marca la lección de este día. No os olvidéis. No os olvidéis, sí. Olvidar es peligroso, sobre todo cuando se trata de cómo Dios ha guiado a su pueblo en el pasado, y en la experiencia personal de cada uno, cómo Dios nos ha guiado en el pasado también. Entonces, en cuanto al pueblo de Israel, ellos fácilmente olvidaban cómo Dios los había ayudado, cómo los había librado y cómo los llevó a través del desierto de una manera milagrosa. Y a veces somos bien críticos del pueblo de Israel, pero es que nosotros debemos vernos reflejados ahí. También nos pasa. Y ver que nosotros somos buenos para olvidar también. A veces Dios nos ha traído, bueno, siempre Dios nos ha traído de la mano, nos ha sacado adelante, nos ha bendecido. Y a veces somos muy malagradecidos, nos olvidamos de la bendición que Dios nos ha dado muy fácilmente. ¿Y qué es lo que no debía olvidar el pueblo de Israel? Específicamente eso, en concreto, cómo Dios los había sacado de la esclavitud, cómo los había convertido en esclavos, en personas libres. ¿Y cuál era el proceso entonces, hermano, que tenía Dios para que no olvidaran? ¿Qué método había ideado Dios para que no se olvidara la historia de la redención de Israel? Que al final es eso, ¿no? La historia de la redención, la que Dios quiere que sigamos contando siempre. Pero ¿cuál era el método ideado por Dios en ese momento? Ya veíamos unas pinceladas de eso, sobre eso en el día de ayer. La cita está ahí en Deuteronomio 6, versículo 7, donde dice, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Muy bien. Pero ¿cómo interpretamos esto? Lo interpretamos en el sentido de que la repetición del amor de Dios y del plan de salvación tenía que estar integrado en la vida cotidiana. Es decir, en todo lo que hacía. Así es, no es que cuando me levanto ahí le hablo y cuando se acuesta pues ahí le hablo, no, es la vida en sí. Muy bien. Porque a veces nosotros dividimos la vida como que fuera divisible, este es mi aspecto espiritual y esta parte de mi vida es mi parte cotidiana, eso no tiene nada que ver con Dios. En realidad no es así. Sí, no es así. La relación con Dios es en todos los aspectos de la vida cotidiana, está imbuido en todas las relaciones que nosotros establecemos con las demás personas. No podemos decir, bueno, así soy en la iglesia, pero de esta otra manera soy en el trabajo. Yo, pues, soy... En mi casa soy de una manera. Sí, allá en la universidad, pues, ellos no tienen por qué enterarse de nada. No, cuando dice que tenían que transmitir el amor de Dios, y toda esa historia
de liberación del pueblo tenían que transmitirla todo el tiempo. Y ellos tenían una tradición oral muy, muy interesante en la que ellos incluso llegaban a memorizar grandes pasajes. Sí, es cierto. En algunos escritos de los judíos, yo he visto ahí que algunos niños eran capaces de aprender todo el Pentateuco de memoria. Y pasaban una gran parte del día aprendiendo de memoria, y eso se llama la tradición oral. Entonces, eso lo inspiró Dios. ¿Por qué? Porque era la única manera en aquellos tiempos de que no se olvidaran, de que Dios era el que los guiaba y que Dios es el que los había liberado y Dios es al que tenían que ser fieles. Excelente. Bueno, y a propósito de eso entonces, ya que usted destaca esa parte de la integralidad, es decir, de que fuera toda la vida y todas nuestras actividades relacionadas con instruir en el amor de Dios, en la historia de la redención, quiere decir entonces, hermano, que los padres debían organizarse, es decir, tenían que tener conocimiento, pero también debían organizarse. ¿Qué desafíos enfrentamos ahora en el siglo XXI en el que todo el mundo andamos corriendo de aquí para allá para poder hacer esto? Organizarnos, claro, tener esa experiencia personal con Dios primero, pero luego organizarnos para que podamos transmitir este mensaje a las nuevas generaciones. Bueno, en cuanto a eso, en la sociedad moderna hay dos responsabilidades que los padres reconocen, que es sostener el hogar de todo lo necesario, hablando de cosas materiales, pero también una educación equilibrada que incluye el conocimiento de Cristo, del amor de Dios y de la responsabilidad que tenemos en cumplir funciones en la iglesia. Claro. La primera misión se cumple bastante, los padres le dan mucha prioridad a eso, pero siento, desde mi punto de vista, se descuida lo segundo. En especial porque la sociedad moderna plantea esa presión sobre los padres, pero Dios nos llama al modelo original. En el modelo original, ya habiendo entrado el pecado, los padres eran los educadores por excelencia. Eran los primeros maestros y eran los maestros en general. Eran los maestros que los capacitaban en todo, incluso en las labores manuales, en el trabajo, en las ciencias, en todo. Y hoy, si bien hay sistemas educativos que se encargan de eso, pues la responsabilidad de los padres sigue siendo la misma. Muy bien. Porque el modelo educativo que Dios estableció es el familiar. Muy bien. Entonces, hoy los padres, bueno, usted no es padre, ni yo tampoco, pero podemos decir que los padres no pueden escapar a esa responsabilidad, a esa misión que Dios, porque es sagrada. Muy bien. Bueno, y a propósito de esto, estamos haciendo este llamadito, ¿no? Es un llamado para que como padres, los que tienen hijos en este momento en edad escolar y quizás antes de la edad escolar, puedan repetir a sus hijos. Pero esto es lo maravilloso, los padres nunca van a dejar de ser. Tienen que seguir repitiendo estas lecciones del amor de Dios toda la vida. Porque también luego los que ahora son hijos, que luego serán padres también, van a aprender a repetirlo a los demás. Sí, va a llegar un momento en que los hijos tomarán sus propias decisiones, incluso se irán del hogar, pero todo padre que haya cumplido a cabalidad su misión va a estar satisfecho de que él hizo su parte, y mientras los hijos estén en la casa, pues están sujetos a la educación que debe ser impartida por los padres. Y ese es el modelo, así es la voluntad de Dios que esto sea así. Muy bien. Entonces, querido hermano, creo que podemos orar pidiendo ayuda al Señor para no olvidar, en primer lugar, es decir, para recordar constantemente el amor de Dios por sus hijos, pero también, y queremos hacerle esta invitación, para que usted y yo, en todo lo que podamos hacer, transmitamos esta verdad a los más pequeños, a los más chiquitos, a la nueva generación, porque ellos necesitan también saber que Cristo les ama y todo lo que ha hecho para redimirnos a cada uno de nosotros. Creo que podemos orar por eso. ¿Cómo no? Vamos a orar. Muchas gracias, bendito Padre, por esta lección maravillosa. Sin duda, tú nos llamas a que tampoco nosotros olvidemos. Nosotros podemos ver a través de la historia de la redención cómo el pueblo de Israel olvidó y las catastróficas consecuencias que eso les acarreó. Tú no deseas eso para nosotros. No tenemos por qué fracasar. Si bien somos imperfectos, nos equivocamos,
pero tenemos una guía segura y tenemos también al Espíritu Santo para que guíe nuestros pasos en el proceso. Gracias por esto, Señor, y confiamos en tus promesas. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén. Amén.